luego le mege by hamuga. Pero ya ti a veces lidan badume ha bagaga niwa me un hanyabun logo la chi honi wainani ya leti mahisi by on wagambu maso lugu porque maso lugu bimeti maso lugu en su anda ligie meme bati bago ya kai goleau belenga ibritito que busen wamani ebe wani economia wongo ligie ebe buidu bay porque lida gani hamagi economia gani ti dignidad pero lida anti someter oba lu amu babla gane economia pues idamuni yandipo kai lenyen lubai wodi su anda idamuni yandiwa kai botile awe henge ibirigo wadume hayo ya logo aba pointi importante así es de que mabuiga lunisani le raufu ni yogamba hawa así es de que tito nasu gudali dimo bun nibu lu wenhi kabala waduga ya orale sari mini buani awanga tida Facebook live ba mabri honsunge ha hari ko mi wa kwenle hagamba hanyandi bwa hibiri para mai hinwa tibo afena ai hamani ni buchilo nabu binafila ani amba painti ilmoso binate na busa na tuni tukura bugoga anya binatu gri busena bona tuni painti le tukura bugoga la diga sudiniti lugar la subdiuni uboka la kalai pago na nada muso chumag nada megarifo na yihi no chubaluna migi si haniya no lugar la ngufrande wana lau churun dumoi ani amba painti logo talugo hon diaria y se te cate le ya de mama te cate binatu la diga jibu bugaha lida hamo amu flaso li hamo pinto drubio gibeti mahti hanahi grigia asambo meri haibu gutai buika tonto. Bueno, sabemos nosotros que la lotería es la ley de la probabilidad. O sea, si usted compra la lotería, tiene usted creo que el 99.99, sí, 99.9 de probabilidad de perder. ¿Verdad? Porque la ley de la probabilidad. O sea, de que si usted compra, por ejemplo, vamos a ejemplarizar, si usted compra el 99 de 000 al 99. Entonces, si usted tiene la posibilidad de comprar todos esos números, entonces obviamente va a ganar. Pero si usted compra del 01 al 99, puede ser que le juegue el 00. Exacto, es la ley de la probabilidad. Nosotros, hay una serie de factores que han incidido para que la venta de lotería tenga auge en la comunidad de Limón. Quizás tenga auge en la comunidad general, la comunidad hondureña en general. Un factor principal es la economía, la falta de economía, la falta de oportunidades, la falta de empleo, la falta de una serie de aspectos que no nos permite vivir con dignidad. Así es. No nos permite vivir con dignidad, entonces recurrimos a la concepción mágica de obtener dinero. Porque subyace en nuestra mente de que si compramos un número, tenemos una mínima posibilidad de ganar ese número. Entonces, esa es la concepción mágica de hacer dinero o de ganar dinero. Hay personas que tienen suerte, pero la mayoría no tenemos suerte, como yo me voy a incluir, porque yo he hecho tiros también, a ver si apunto, pero me cuesta apuntar, caramba. Pero hay gente que sí se apuntan, sí logran dar con el número deseado, con el número. Entonces, permítame, hermano, entonces, esto lo que genera cierta alegría a las personas que ganan. Ilusión también en la gente que ganan, porque si ganas una vez, te impulsas, te impulsas a volver a comprar. Y cuando tú ganas, es un número, miren, si compraste 20 lempiras, la próxima
apuntas por 50 pesos o 100 pesos, porque es justamente eso, ¿no? Eso es justamente, esa concepción mágica de hacer dinero. Lubagay en un senso, sí, hamuga, invertir basaragu senso. La diga senso, la bobo gumeseme, lubagay en un senso mo bawa di meidum. O ajeni lubai lebuina hamuga senso buma. Entonces tú inviertes y entonces esto te genera una utilidad. Pero bagastan sengu fiado, sengu waro, y que babija gadel san, agua gañera, oro san, huele. Bueno, llévate luego ya nos huele, la diga gibeticate, lugar a bailar, guañido hani, cala y bagubey. Entonces, uno de los factores principales de que ha tenido auge la venta de lotería en la comunidad es la falta de oportunidades, la falta de economía, la miseria. La gente pues evocan, se conducen a esto, ¿no? Y personas que quizás incluso han logrado un grado académico. Entonces se ven en la necesidad de vender eso. No desmerita nada, a nadie. De ninguna manera estamos desmeritando. Eso, cualquier trabajo dignifica a la persona. Cualquier trabajo, siempre y cuando no robe esta persona. Porque algunos consideran que el robo también es un trabajo. Entonces, por eso es que estoy tratando de identificar, estoy tratando de que hable claro en eso. Entonces, la falta de oportunidades, la falta de recursos. Entonces, nos vemos en la necesidad de inducirnos a apostar más por esa concepción mágica de obtener dinero. Pero en esta mapa íntimo, si nos la dun ni yibo, cala y bagubeya cuento, añez ingrigia, afuera de happy ante sin su lugar a ver el hagen en un tonto. Mira, la niña te cate el fulazo, porque también en la cuestión de del juego de azar, porque es un juego de azar, a veces crea adicción. Muchas veces crea adicción. Porque también lo que inventaron ese juego de azar lo hicieron con ese propósito de generarte adicción a ti y a mí para tenernos sometidos. Eso. Ahí es. Entonces, no ni cate le chile de lega, ni haga el lis yawama, lis Abraham. Lugar a bailar guayano a lo cate le. Mama wachirhanya todo catonto. Cuando es guamo lo que bicho ni lidon luguti. La diga ani de esto. Pero la pesa porque cate gibetimata así tal. Ya Tito, bime te hagan un iman, dale na hagan igual. Nega nepe da logo doble lo va me le aba porque cuando aba la gaba gucate. Entonces aba que legido que darle el efecto. Nati le magaño va bien a ver lupo el lebo uta le voy a ver teguido ni voy. Pero bime te hagan un definitivamente bime. Entonces lieti dale bagamo ni grige hagan no te tanto monso que bocho lugue bagaño, todo el mundo quiere ganar. Precisamente por eso es que existe esta adicción, porque entonces todo el mundo quiere conseguir algo a cambio de nada. Porque si inviertes 10 para conseguir 800 de Gibel, y si de repente consigues 2,000, pues ya quieres conseguir 6,000. Así sucesivamente. Pero lo que nos atañe esta mañana es una cuestión, es una confusión o una incomodidad, por lo que pues ya Gumese Memebuga, Aba Mebuga fue en Uruguay Santimi, luego se enfiado. Luego Aba Liu, luego Gadusan, Bime Timate, porque ahora es Bosamina Hawaii Balata, Gadusan Dimi Sengusan, luego Sen. Pero Kamati ni Sodni de Medeme y Kamati, bueno, Mama Kamo, Itali, Leija, Lida que Gadusan, luego Santimi, pero Nishigali, Gagamulelu, Yibo, la Yamelulisi, luego baila a Juli Lideno Valida Yanu Leo, de Melubedeuni, Lugudi na Kala Wogu, Lai, el Lubaitore Lubag, Liu, Yibo. Aí eu digo balige programa le porque gibeti un gigia en gawon que misi lá na boa situação le hon lu odige inyu gen lu unabu logo
luma que gado san fiado, luno do san de mim, gibe tem guia, daí tem moléstia logo lê. Pero que botilhau belenga e titula buchilo, ani laba adicção tanuga katonto. Ao mengo banahu, ane fui na la lidage, porque nem anayengue lida. Liguete o dume halubai, so o dume hinani ya wamago, porque no nos engañemos. Buiti la ganha uno sem sule, pero ani gente kate iba gutia orale, de gracia timata nuga mondiaria to lun comunidade. Porque me de ti sem sule ya wam, lu hamuga lien laba mejor, lu hamuga lien guni lichugua sem sule tu escuela o diga aba fulasu ya lu haigin wayanya o hama deiba yan haigin. O te benefício tigi um leta digubei anugai o senso orale en leti mati wiba bai togo hamu repetir em número laga haba número e estadisticamente mafia no mundo todo. Yo creo que hay manipuleo de los humanos, de los que están controlando esa diaria. Porque como el 9 va a venir como 5, 6, 7, 8 veces en el mismo mes. Y ani gente abacate ya dume gente no tomaba señora bello liguia, honaga negetizani gumusu gawan tu, lune que tu dia ganhe retani medicamento. Pero aba negati gevene de tangrige to. En suti negati tevene de grige to. Katita diga gigeto aba ye bene que tudi a ganhe diaria l'ultima la gibe da gun sensule logo veio ligue la gente bra machili tiwened e mouston ele lebegi taran no bukato to sucedorele anhe buyu chulu ani aba vem fiado hama pero busentinho e berradobuli ni lu milu sisi sa aba gubaiti haganha hadiaria porque suti nege havenet pero veio ligia mahonti número le ti tebegi bimina lu hegi yahanha abo haguchu gasta wagenti dan diari assim é de que ni duhin moço wasami non li kateile kala iba gubaya porque legada baliwa ya adicção awahali da adicção ya au mafui do gundo badnete nungu nyenge porque au aba hadanhe pero ao consciente tinati kala aiba gubai numa kala suse dubai porque ni haba numada laige le feidio o nigi auto kafu na dubai agaye ho mafu yeto nigi au hoga ya binafu lagaye Italy. Justamente ese es por eso que estamos hablando de adicción. El ser humano siempre está predispuesto a las adicciones, porque se convierte en las personas o se adhieren o adquieren adicción al alcohol, a las drogas lícitas o ilícitas. Hay algunos que adquieren adicción a las mujeres, Ahí Italy. Italy. Hay personas que adquieren adicción a otras cosas, ¿no? De repente adicción a la lectura, ¿verdad? Que me parece que es una adicción buena, ¿verdad? Adicción a la lectura y adicción a otras cosas. Pero este es nuevo elemento en que está generando adicción en las comunidades. Mamá te lo maga en jambano. Cábate para en jambano. Mamá lu bagasto ni le lagumo le buma bay. Subudin bay le lagumo le buma bay. Mira el año. Ahí que es un cuento. Anihi dimisa waro buma. Katin dimisa waro huele. La diga más vale dimajale. Más begi dimajale. La diga cada vez nuestra moneda se devalúa. Hace poco se devaluó la moneda. Bueno, los economistas dicen se deslizó la moneda, el empira frente al dólar. Es una forma romántica de decirnos a nosotros que se devaluó la moneda nuestra. Un deslizamiento, dice, del empira frente al dólar. Cuando nos dicen los economistas así, eso significa que le begitimada. Guaro, le voy a usar. Dale hicho como venga del dólar, luego venga del fiado, luego abate dólar. Abate, ahí te griega abate jagunda rago. Hey, buito halit. Haño, buito halit, cate, y niño te más halit dólar. Mam, niño de dólar. Le digo que le veo senso. Niño de dólar.
Haya ni haugo. Minuto. Ambas la equipo un dólar el meme le pegue. O ascenso a Areiro vai le pegue. Abati, pero aí, o engado ali tem numa rijo com um logo dólar. Muito ali te catei. Ona haria ba. Cati baganya habilidade. Le waro le hichu vai bom. Casi ni cata. Ni cata la de una mujer le pegue. Ajá. Y no le pegue fuma. Italy. Entonces, moço te o subo de unidade lá e bagocata. E nessa gada ali, já no lulis ambaguinha tem microfone ama já com ela diga caf ne mai gebe lu wan bian lira. Apenas somos cate demende me gutia e bidete no idale lá. Sim. Agora eu ia bater isso nessa gada alfano. Leti mati e show balonha ho bina file la diga. Ani aba magunda ni hogu gibetu gige haga yang baludari. Nasa gada mete microfone lulisi luga wala explicar lá ni. La diga berhado funa aba sengo sisi hati o quizás aba yu madea. Luma gie liu mebuga tebegi dieri. Dan buga le bagay sengo fiado aba bo to buwa tu aba li shuguru santimi bu. Gumeseme. Pero lida mahina sengo fiado hichu buwa sambu. Log dis fiado hichu sisi sambu pero tina tito buwa gubonto bagay bawido san fiado log disi gado san fiado lo sengo kate bago be orale luma ge lau semana luga kamane ge aba hebi ludu aba hebi go tabueme diaria hati matabueme gu aba fon experimenta haman refeido yela aba acuerdo hama ludu haya ba hulili gati lume nege bo gawala hasigi bala gige ha aganye hebanya diaria buwagtu lugar bale hai gduni prêmio. Que significa esto? Luga wa bela tasigi un loteria a lugo la diga malugo tima he la diga masami noti logo bo hasami no logo hani ego hasami no hawo mahati hiuni le pegi te pegi diere dale bagay hani la mahin. Entonces habiti tamamo diere ha bu banha hageti consideraba abate foi onua gado sanfiado logo sangue vida sanfiado logo diz. Entonces beluha te acuerdo nege hamo tabu me gutiere hamo mayorista lu nege gawa baila hayebi mayorista lu haye gudu baila lida ge gadu san lu wasan dimi lu bage hamo liu kage to lu bage hamo liu la duga lebu la bu wasan fiado yibu buga bede bobo kabala bagay pe ultimaga ibagai se ultimaga libagai perdón. ¿Ok? De manera que lu bage hamo liu más bien una bugubai ni hati bokate le o be acuerdo la numa yibo luma titu lubo go bela su webe su de lubo lul gawala ge opinar la obo idele la lei ni kate le ai o gunda bo bela o wa da go bela o we bela kabala wadu mama defende o elu diere mama ge conta do togo mama defende o meire mayorista mama ge conta do hogo sino que lu vete uni balance y de bela waga ba go lu go bela o la afectar o ma ni ge lu go bela perjudicar o ma kabati ni ha ibiri lisi wa maya la luz es el lubeya, haunege, lunege hawa ludu gawa bela ba explica hamani lu, kala wogu la suceda lube katele. A buena hora tipo la shilu, aba wagumbi hani yahon, binafile, lu gawa bela la yenuha la sugudiag di lubo, kala wogu, y sei política leole, lubage la wasigi ulida gadu san, wagobu liu, más bien le lida gadu san, luego santimi. Buiti binafilis, bueno, ugo ishigali, kagabu. Ay buiti bina fu yon songo boy mabriga hon son haga babano bina file samina tina logo lihla yebe mosul digno katele engan mutitu klairi fena bahna laba hati lumaga neno hatuma klairi nega tu klairi frente mosul la en hono todo diaria desde un punto de vista de educar a la gente sobre el consumo de ese producto, ya que es un producto que crea, es un servicio que crea adicción. Pero no se tocó el tema, no sé si lo consultó con el director de la radio o con el dueño y no se procedió a tocar el tema. Yo le decía a ella, en medio de tu programa, puedes ir tirando algunos tips, alguna forma de educar a la gente para que la gente sepa en qué negocio está metido. Entonces, voy a estar aquí compartiendo con ustedes desde 3 ángulos posibles. Uno, como inversionista, que estoy en el negocio, ¿verdad? 2,
como autoridad, ¿ya? Y 3, como una persona que cree que la gente debe de saber en qué está metido. Eso significa que voy a explicar cosas y que la gente luego decida qué es lo que va a hacer, ¿verdad? Pero yo iniciaría viendo cómo es que se crea la adicción. Viene los anuncios de la lotería y dice, ganas 60 veces lo que inviertes. No hay ningún negocio que te genere 60 veces lo que invertís en menos de un minuto. Porque si lo compras minutos antes de la diaria, te está generando 60 veces lo que inviertes. Pero lo que hablaba Tito al inicio del programa, que es una cuestión de probabilidades. ¿En qué sentido es de probabilidades? Si compras un número, solo tienes el 1% de probabilidad de ganar. Es ahí lo que explica una listota grande que aparecen a veces, hasta de 20 números de 5 pesos. Eso lo que hace es aumentar la probabilidad de ganar. Pero también aumenta la probabilidad de tu frustración. Porque dices, pucha, compré casi 50 números y ni uno de esos jugó. Pero también, si lo ves al otro lado, para el inversionista, si te golpean con un número el cual el 80% de los jugadores lo tienen, también es una cuestión que afecta la economía, que puede golpear la economía del inversionista. Pero bueno, el tema aquí es que el juego de la diaria es un juego muy voluntario, ¿verdad? Nadie le pone una pistola a la persona para que le compre un número. Y creo que el tema central, aunque para mí tenía que ser más antes, los temas de educación, ¿verdad? Sobre este producto, pero ahorita creo que nos centramos en el tema de lo que se paga por cada 5 lempiras. Estoy como que abierto para platicar sobre el tema. Sí, nos hemos reunido con toda la gente que está al frente de la diaria y se llegó a acuerdo con las autoridades de que el premio iba a ser de 700 lempiras. Ahora bien, cosas que no se han dicho sobre ese acuerdo. ¿Ya? El otro día se lo comenté a Clary, pero no se lo comenté al director de la radio ni se lo comenté al dueño de la radio. Uno de los temas en los cuales se amparó, porque la autoridad decía, paran y paran. Pero también nosotros pensamos, o sea, a bajar en un, ok, maluco baja de diaria, todo bonito. Ok, última vez que estoy lo gulia. Pero hay algo que ven bien magrilla, nada que me tiene Italia. Son más de 22 madres solteras que están trabajando en ese negocio. Ahora, yo me voy a salir de digamos, de lo que no me debería de salir, pero me voy a meter en algo un poquito más de fondo para que entendamos la posición de las mujeres que trabajan en este negocio. No voy a decir cuánto ganan más o menos, o sí puedo decir más o menos, pero andan entre el 10 y el 12% del total de la venta. Estamos hablando más o menos ventas de 1,000 lempiras por sorteo, estamos hablando más o menos un salario semanal cerca de los 2,200 lempiras, más o menos. Y si lo multiplicamos por 4 semanas que tiene un mes, estamos hablando de cerca de lempiras que está generando una persona que no había tenido oportunidad de empleo y le aparece un empleo de 9,000 lempiras al mes. Y es muy probable que profesionales, peritos, bachilleres y técnicos agrícolas andan cerca de los 4,000 lempiras. ¿Ya? Entonces, es un tema muy conflictivo porque decíamos, yo le decía a la autoridad, nosotros podemos parar. Y seguramente no solamente se van a molestar las que venden, sino que las personas que ya están acostumbradas a que lleguen a su casa a venderle. Pues yo bien me acuerdo que Ivo, Chilo caminaban hasta mi casa a comprar. Hoy ya no necesitan caminar. Es más, seleccionan a quién comprarle. Y mucha gente me ha preguntado, no me voy a tener pelucos de tierra. Y yo me ahorro la respuesta, ¿verdad? Y yo no sé si Ivo y Chilo quisiera comprarle a un varón todo el tiempo. pero no sé, hasta ahí no quisiera. Okay. Hasta ahí no quisiera entrar. Bueno, pero la situación es seria
se golpea la economía de la comunidad, pero también la gente lo ve como una cuestión milagrosa, la concepción mágica de generar de la noche a la mañana. Y decía Tito, si solo tenés 50 pesos en la bolsa y tenés que decidir, muy probablemente una persona que ha sido educada a través de esta radio puede balancear y decir, solo voy a invertir 10. Pero cuando se acuerda que de esos 50 va a cosechar 4,000 en el pasado, 3,500 en el presente, dice, wow, Vale la pena. nada le hizo. ¿Ya? Entonces, es una cuestión que debe de decidir la comunidad, pero sí hay una instrucción. ¿Qué fue lo que se negoció con la autoridad, por ejemplo? Que de esos 100 lempiras que descendió, que la autoridad nos habilita a vender a cambio, porque incluso la autoridad decía 600, porque es lo que paga la máquina para equipararlo. Entonces, quien quiera comprar apuntado, Luni de Gunibu, luego Balugu, ajá, ¿ya? Ni dijo el bebé que Balugu, entonces el Luti ni de Gunibu, aunque supo si no ni digo sangre la nagaño, boom. Pero si Tito dice, no, me sale igual, mejor compro en la máquina, porque yo sé que en cualquier lado lo compro, eso era lo que quería la autoridad. Pero viendo que había un antecedente, que primero iniciamos con 300 y luego con 700, con 350, entonces se hizo una negociación con la autoridad, donde llegamos a un punto intermedio. ¿Cuál es el punto intermedio entre 600 y 800? 700. Y también acordamos que esos 100 lempiras que se desciende, pudiera servir, uno, para apoyar algunas instituciones comunitarias, como por ejemplo la radio y por ejemplo la mesa de seguridad con un aporte, porque sabiendo que la lotería legal o legítima paga un impuesto al Estado, pero la clandestina ni al Estado ni a nadie. Entonces no está de mal aportarle a las organizaciones sociales que resguardan, respaldan y contribuyen al desarrollo socioeconómico, social y cultural de la comunidad. Ese fue el acuerdo. Ahora, lo que se ha dicho es que el premio se bajó, pero la otra parte no se había dicho hasta ahora, ¿verdad? No nos habíamos, la verdad es que a mí me tocaba dar esa notificarle tanto, bueno, a los de mesa de seguridad ya se lo notificó, ellos ya saben, ¿verdad? Incluso ya conocen montos y cada cuánto, ¿verdad? Solo me faltaba hablar con la gente de la radio, pero eso fue lo que, o decía la policía, o paran, o llega Lati y desmantela todo, o aportan un poco al sector social de la comunidad. Y yo no sé si con eso respondo y seguimos indagando hasta el fondo. A ver, hay una cosa que sí me parece que tenemos que balancearla, porque vean que la máquina paga 300, paga 600. Aún todavía con 700 no está como 800, pero tampoco está tan mal. Pero la pregunta es, ¿qué respondemos como pueblo y como consumidores de la DIERE? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos en desacuerdo? ¿O decidimos que mejor no le compramos a nadie y se para todo? ¿O qué hacemos? ¿O generamos una propuesta mucho más inteligente? Lo que hablaba con G-Boy, lo que hablaba con Chilo. Vamos, creamos nuestra propia lotería y pongamos nuestras propias condiciones. Porque si bien es cierto lo que dice G-Boy, la repetición de los números, hasta ahí nosotros no podemos incidir. Eso ya, hasta ahí no podemos incidir. Ok. Pero si creamos nuestra propia lotería, ¿verdad? Entonces, para seguir profundizándole. Previo a pasarle el micrófono al hermano Jimbo, hay algunas personas aquí que ya, dice Johanna Álvarez, buenos días, un saludo para todos los que están en la cabina, excelente tema. Mercy Diallo, un saludo para Mercy, siempre está ahí pendiente de los programas. Orlin Bernardes, desde Nueva York, excelente tema, saludos a los 3 mosqueteros en la cabina de la radio, dice por acá. Y dice aquí hay otras intervenciones. Comunicador Grífuna, excelente tema, hermano Tito. La otra cosa es que sí es uno
Lo que pasa es que no alcanzo a ver mucho. ¿Cómo es que muchachos, que muchas personas de otros lugares llegan a contratar a personas de nuestras comunidades para su venta? Eso es lo que dice el comunicador garífuna. O sea que está diciendo que hay gente que vienen de otro lado y contratan inversionistas, exacto. Está también Neida Roches, Buitipinafi, saludos a todos, principalmente a mi amigo Chilo, dice Neida Roches. Y bueno, aquí hay una serie de Miriam Chimilio, muy de acuerdo con el ingeniero Norales, dice acá, Miriam Chimilio. Está Amparo Ramírez, que está viendo una gran cantidad de personas que nos están viendo a través de Facebook Live, y a quien les enviamos un saludo cordial. Hermano Gibo. Sí, hermano Liz, yo creo, y mucha gente piensa, que la diaria no es la solución para el problema económico que tenemos aquí, especialmente jugando los 3 turnos. Nos está reventando económicamente esos 3 turnos. Así es de que la solución, una mejor solución, yo pienso, es que creamos nuestra lotería, la lotería del pueblo, y que juegue una vez al día en vez de estar reventando la gente 3 veces al día. ¿Y qué es lo que pasa? Que la gente juega 3 veces al día. A veces tú crees que si no juegas en la mañana, tu número va a salir y vas a perder. Y si no juegas en la tarde, tú crees que vas a perder tu número. Así es de que es un ciclo vicioso, que uno no quiere soltar su número porque hay una probabilidad de que juegue. ¿Y en cuál de esos turnos vendría? Yo creo que sería fácil de que juguemos la diaria una vez al día, y así no nos revienta tanto económicamente. Y ya es tiempo también que hagamos algo por nosotros mismos, en vez de siempre dejar a la gente que nos hagan lo que ellos quieren hacer conmigo, como esa diaria. ¿Por qué no podemos crear lo nuestro? Antes de darle la palabra a Liz, me parece que estamos a expensas de una institución que no tenemos control sobre ella. La Lotelsa es una institución, una empresa privada. Yo creo que es un inversionista extranjero, canadiense y hondureño. Yo creo que están metidos ahí. Y la oligarquía siempre, ¿verdad? Y ahí están, creo que los canahuatis, por ahí están metidos. Maduro, están metidos en Lotelsa. Entonces, no creo, no puede ser. Pero entonces no tenemos control sobre esa institución, ¿verdad? Los 3 sorteos diarios no los podemos parar, ¿verdad? A menos que lo pueda parar el gobierno, es el único que puede pararlo. Pero es cuestión de voluntad si nos sometemos a los 3 sorteos o no. Yo a veces quisiera comprar un número, pero me encapricho, no, dije, solo voy a con 5 pesos y en la mañana, y no vuelvo a gastar más. Pero eso es la fuerza de voluntad. Pero también frente a la fuerza de voluntad, también existe eso, vuelvo a repetir, vuelvo a traer la concepción mágica de que él, se nos meten a engaño, ahí llegan 100 pesos, 100 guaros, luego ambas no me enviar. Entonces, eso también se genera problemas. Entonces, lo que sí debemos de tener la férrea voluntad de no someternos a este tipo de juegos constantemente. Ay, bagañas volver a lo bello. Herbete el último, herbetia. Sí, ahí sí está habilitado el teléfono. O sea que el teléfono es el 94 95 21 00. Está habilitado para cualquier llamada y pues inmediatamente lo pasaríamos al aire. A las personas que quieren participar, aquí la creación de una lotería garífuna sería una buena opción para potenciar la economía de la comunidad garífuna. Y al final, estas ganancias deberían utilizarse en los programas y proyectos de desarrollo. Desarrollo garífuna. Dice Miriam Chimilo. Mire qué interesante la propuesta de Miriam Chimilio. Dice Marlene Suazo, buen día, excelente tema. Saludos para todos. Amparo Ramírez, saludos, Dios le bendiga. Bueno, aquí hay cantidad de personas que nos están viendo.
Neri César Valentín Bernardes y Sonia Florentina Huití están también viendo el programa, o sea, de que cualquier cantidad de personas. Miren lo que dice aquí. 12 corazones pastor. Lo que pasa es que solo en Limón miro que los hombres no quieren vender diaria, pero para estar pidiendo para el octavo son buenos, mi gente, porque en otros pueblos los hombres andan vendiendo diario. Pero no todos nosotros andamos pidiendo guaro y octavos, amiga. Tú, sí, es cierto, es chistoso y todo eso, pero no todos nosotros andamos buscando. Hay algunos de nosotros que no bebemos, así es de que no andamos buscando, pero hay unos que sí. Pero mi pregunta de vuelta es la creación de nuestra lotería y que juegue una vez al día. Yo entiendo todo lo que Tito está diciendo, pero la mayoría de nosotros adictos, así lo voy a decir, quizás no tenemos tanta fuerza como Tito de solo jugar uno, porque yo conozco a una señora, mozo y en la gaño no más fui todo a mí digule, porque a guapa no me tiene ni no me olvidaba fue, mesa te hago a mí digule, ok, na gañen allá a mí digule. Así es de que la creación de nuestra lotería sería la pregunta, pero se lo va a pasar al compañero Chilo, no fue que la tuve a Chilo, porque Chilo a veces no pierde ni un turno porque cree que el número de él va a jugar y a veces no juega. Anyway, no me nace que tal nuevo. Nuguete en lo particular, a Chila Baudi el lugar de el nube, Chila Baudi, Nagaje Batumawuri. La de la que tafu y tu neji ahí porque me pierdo. El asunto es de que hay dos posibilidades. Y solo hay una posibilidad. Lo otro es de que mira cómo las autoridades nuestras hondureñas se prestan para controlar cualquier cosa para favorecer a sus patrones. Lo que yo quiero es decir con esto, mira, viene la loto, ya no está de acuerdo que se venda la lotería clandestina y se pone de acuerdo con las autoridades, muy bien, gracias, se prestan para tratar de controlar la situación. Pero ¿cuántas cosas pasan en Honduras que deberían de decir estamos presentes y brillan por su ausencia? Mira cómo ellos quieren controlar un grupúsculo, un pequeño grupo, son los que quieren controlar cualquier cosa que venga a favorecer al pobre. ¿Entiendes? Que venga a favorecer al pobre de alguna manera, que a veces pegar de suerte, ahí estás. Pero ¿tiene sentido? ¿Tendrá sentido bajar de 800 a 700? No. ¿De 400 a 350? ¿Tendrá sentido eso? No, pasar. Pero también yo quiero decir algo por esa autoridad. ¿Por qué las autoridades nacionales, yo me imagino que la ATIC viene de Tegucigalpa, ¿por qué el gobierno, y trabajan para el gobierno, verdad? Así es de que ¿por qué el gobierno no ha pensado en desarrollar algún programa para que nosotros podamos desarrollar económicamente y quizás no estuviéramos ni jugando la diaria, estuviéramos trabajando, creando fuentes de trabajo dignos para nuestra gente? ¿Por qué ellos siempre vienen a destruir nuestra comunidad, pero nunca hay un desarrollo o nunca diseñan un programa para que nosotros podamos desarrollar y ser dignos también de crear nuestro empleo, de tener nuestro banco, de tener nuestro comercio? ¿Por qué cuando siempre algo, como antes mi mamá hacía bengué y aquí era contra? Venían de Tegucigalpa a desmantelar todo lo que se estaba haciendo y encarcelar a la gente. Pero el bengué lo venden como, hay un guaro aquí, cuando yo lo he probado, tiene el sabor de bengué, pero eso no es de la comunidad de los garífuna o etnia. Lo que estoy diciendo, que nunca proponen algo bueno para la comunidad de las etnias o los garífuna, pero siempre vienen a destruir algo que nosotros estamos tratando de hacer por nosotros mismos. Compañero Liz, ¿por qué las autoridades del Estado no vienen aquí como por ejemplo ofrecer los financiamientos para desarrollar el cacao
o el café o alguna cosa. Porque cuando voy al banco tengo un terreno, cuando voy al banco a tratar de conseguir un préstamo para sembrar cacao en Quebrada Helada, solo me salen con toda clase de tontería, porque no nos dan la oportunidad y porque siempre viene a destruir lo poco que estamos tratando de hacer para nosotros mismos. Sí, ya le voy a dar la palabra a Liz, pues, para no monopolizarle el derecho a la palabra, valga la redundancia. Miren, compañero, acabas de tocar un tema importante del bengué. Yo recuerdo pequeño, yo estaba pequeño, que la policía perseguía a las personas que hacían chicha en la comunidad. Mozo me está donurilla, mamá, todo tapu para lo estábamos de los Hawaii Sudara. La diga prohíbe tener hasta lugar. Sin embargo, no prohibían la venta de licor, porque la venta de cerveza, porque ese es el comercio de la oligarquía, de los ricos. Entonces, cuando la oligarquía siente que su economía está en amenaza por una economía popular, entonces comienzan a crearte problemas. Así siempre ha sido. Entonces yo pienso que así está sucediendo exactamente lo que está sucediendo con la lotería, la Lotelsa, que la crearon ellos, pero también la gente de tierra adentro la utilizaron como un mecanismo también de generar un poquito de economía. Y también le han servido también para un buen grupo de personas de crearle un subempleo. O yo no diría que es un empleo, es subempleo, ¿verdad? Porque por la acción de vender lotería en las calles, ¿verdad? Llega a tu casa, entonces se gana una fichita para poder subsistir con su familia. Eso es bueno, porque ante la falta de oportunidad, ante la falta de empleo, entonces eso es bueno, porque resuelve de alguna manera la crisis, que de no existir este medio para que le genere trabajo, entonces eso fuera peor. Liz, antes de pasarte la palabra, y no lo voy a monopolizar, yo oigo también que usted va a bajarle el sueldo a las vendedoras. ¿Esto es cierto o no? Bueno, voy a responder la última pregunta. El sueldo de las vendedoras no se va a bajar, más bien es probable que se incremente, ¿verdad? Porque es un dato, es un valor porcentual. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Es como una comisión, ¿verdad? Entonces, si la vendedora baja su venta, lógicamente sus ingresos van a bajar, porque lo que vende, su ingreso depende, es un valor porcentual de su venta. Okay. Pero eso no está regulado, no se tocó ese tema en ningún lado, pero los salarios se van a mantener y probablemente se incrementen. Ahora, yo quiero profundizar en dos cosas importantes que ya tenemos como unos 2 meses de estarlo hablando con algunos compañeros. Uno es, sin salirme del tema de discusión, que es si son 700 o son 800, que es el tema central que nos conlleva aquí. Pudiera decir que es una cuestión de libre mercado. Trujillo paga 700, algunas veces 750, en Tibiniriba 800, en Jutiapa 800, en La Ceiba lugares de 700 y lugares de 750. Es una cuestión de libre mercado. Depende de la oferta y la demanda. Ahora bien, ¿qué es lo que quiero resaltar de esto? Poniendo en alusión el tema de la venta clandestina, llamada clandestina de la chicha, y lo que pasaba en tiempos no tan remotos, ¿va? Y lo que actualmente pasa. Perseguían a los vendedores de chicha y de jijiji, diciendo que era un negocio clandestino. Ahora persiguen a los vendedores de diaria puntada diciendo que es un negocio clandestino. Ahora, ¿qué hemos aprendido de esa época para acá? Prácticamente diría nada. ¿Por qué? Porque dice Tito, bueno, es que no paraban a los vendedores de Tatascán, de Yuscarán y de todos los demás, pero se institucionalizaron, crearon empresas. ¿Qué quiero decir con eso? Vamos y creamos nuestra lotería. Solo en Honduras hay 2, es el país que tiene 2 loterías. Solo en Honduras.
De ahí los otros países es una cuestión de libre mercado. Si vos querés crear la tuya, la creás. Pero en Honduras, y vea qué cosa más curiosa. ¿Cuánto paga la chica? 600 lempiras. ¿Cuánto paga la diaria? 600 lempiras. ¿No le parece eso acuerdo? Son los mismos. ¿Ah? Son los No hay competencia, ese es un acuerdo. Y probablemente si nosotros venimos y creamos nuestra propia lotería, La lotería, la chica es del gobierno. se supone que la chica es del gobierno. Bueno, pero bueno. El Patronato Nacional de la Infancia. Ajá. Y quiero tocar ese detalle. ¿Qué pasa con las loterías? Normalmente tienen una fundación o tienen un brazo social, ¿verdad? Por ejemplo, el PANI con el tema de la niñez y todo lo demás. Pero posiblemente mucha gente garífuna consume mucha chica. Ahora con la diaria ha bajado un poco. Pero nuestros niños garífuna han recibido ese beneficio del PANI, así como los demás niños. No. Entonces yo creo que si en el pasado nos prohibieron la venta clandestina de la chicha y no nos hicimos una empresa para legitimizarnos y legalizarnos ante la ley, creo que este es el momento en cual debemos decir, hagámoslo. Yo invito en este momento, y lo he estado haciendo durante los últimos 2 meses, porque la ocurrencia de crear la lotería propia, ya desde hace 2 meses la venimos trabajando y hemos avanzado bastante en eso. Lo vamos a hacer. En este momento invito a la audiencia y a los compañeros que están en la cabina de radio, ¿quiénes estamos listos para invertirle? ¿Ah? ¿Quiénes estamos listos para invertirle? O no, vamos preparando el tema legal y decimos arrancamos en diciembre o lo que sea. Pero esta cuestión hay que tomarla en serio, porque si no nos va a volver a pasar lo mismo, pues. Entonces, y lo otro es este tema de la gente que vende diaria. Si bien es cierto, como lo dice Tito, es un subempleo, porque detrás de eso no hay beneficio. O sea, si viene y se para la diaria hoy, no tenés aguinaldo, no tenés nada. Simplemente lo que ganaste durante el tiempo que estuviste trabajando. Entonces, pero sí quisiera que escucháramos a la audiencia que dice sí. Porque también había como una cuestión, que el pueblo decida si sigue o no sigue en este juego. Pero yo le decía, esta es una pregunta un poco complicada, porque como es una cuestión de adicción, ¿verdad? Pues probablemente alguien va a decir, llama ahorita, no sigo. Ahí voy, me gabene tú. Y un día gana. Entonces, yo más bien creo que debemos de irnos por la vía de ir educando al pueblo y que se atenga a lo que que sepa qué está haciendo, en qué está metido, ¿verdad? Y discutir a profundidad este tema del bajón del premio. Lo otro es que decía Yibo sobre el tema de las autoridades, ¿verdad? ¿Por qué las autoridades no se hacen presentes cuando hay otros tipos de temas que conciernen al beneficio social? Y especialmente apuntado al tema de la ATIC. Lo que pasa es que nosotros aquí en Limón somos una comunidad pequeña, ¿verdad? Relativamente pequeña, y tenemos un autocontrol. O sea, nos conocemos todos. Pero en las grandes ciudades hay un problema grandísimo con el tema de la lotería clandestina, que es la pelea de territorios y la falta de seriedad de los vendedores. O sea, hay vendedores que han muerto por no ir a entregar un premio, ¿verdad? O hay entre vendedores de diferentes mayoristas se han matado por pelear un territorio. Entonces, creo que también es responsabilidad del Estado o del gobierno o de la autoridad que corresponde velar por la tranquilidad para que no se generen este tipo de conflictos, aunque sabemos que en Limón no se va a generar. Entonces, no sé si con eso creo que están pendientes del número de la radio para llamar. Bueno, la persona que quiera participar puede llamarnos al 94 95 21 00. O también puede formular su inquietud a través de Facebook Live, que ya hay varias personas, ya hay como 19 comentarios que vamos a... No, porque yo lo tengo acá y lo estoy monitoreando también por acá, yo lo tengo en directo en mi teléfono. Entonces, hay una serie de comentarios, algunos están de acuerdo, bueno, la mayor parte están de acuerdo con el tema que estamos abordando, y otros, pues, la posición tenemos que, dice aquí Irving Bernardes, tenemos que volver a la siembra de yuca, plátano, maíz y todo un poco. En eso necesitamos educación. De acuerdo, Irving, estamos muy de acuerdo con ustedes, hermano, porque tenemos que garantizar la seguridad alimentaria, pero también tenemos que garantizar la
la soberanía alimentaria, ¿verdad? Yo quisiera formularle a Liz, ¿quién fue que determinó? Bueno, dos preguntas puntuales. ¿Quién determinó bajar el valor del premio? Y bueno, la ATIC es la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ¿verdad? Es la policía que está adscrita al Ministerio Público. ¿Son ellos o...? La oligarquía. Obviamente tienen que ser ellos, ¿verdad? Pero ¿quién fue el que le comunicó que necesariamente había que bajar el premio? Y por otro lado, había otra pregunta que quería formular, pero quizás en el transcurso del programa se la tenga que formular. Bien. Para responder, no fue la lotería, porque de hecho la lotería paga 600, no 700 ni 800. Por lo tanto, no fue la lotería. Pero esto más bien lo vi como un acuerdo, ¿verdad? Entre la autoridad policial, que en este caso quien comanda la policía aquí en Limón es el Clase Martínez, y también estuvo presente en la reunión el compañero Serling en su condición de presidente de la mesa de seguridad. Entonces, los convocan a nosotros y nos dan una única opción: paren de vender lotería clandestina. Pero siempre pensando en las personas que trabajan con nosotros y que es un empleo que lo tienen y que no quisiéramos que los perdieran, porque como ya habíamos dicho, aquí en Limón no hay suficientes fuentes de empleo. Entonces intentamos llegar a acuerdos con la policía. Entonces la policía propuso, ok, pueden seguir si equiparan el valor de la lotería legal, ¿verdad? Entre comillas. Ajá, o sea, que la máquina pues va. Entonces nos dejan solamente dos caminos: o paramos o continuamos solamente pagando los 600 que paga la máquina. Ahora, ¿qué es lo que andábamos buscando? No necesariamente seguir vendiendo, sino garantizarle a la gente que vende lotería que seguirían teniendo su empleo. Entonces, lógicamente, la respuesta nuestra es pagar lo que la máquina paga. Pero cuando vemos a la larga, si lo que queremos es conservar el empleo de las que venden en la calle, por decirlo así, y vamos a equiparar la máquina, entonces la gente no va a vender nada en la calle, y como su ganancia, su valor, lo que ganan es porcentual a lo que venden, estaríamos en lo mismo. Porque llegarían a los diferentes inversionistas con listas de 200, de 300 o de 50 pesos, y al final de la semana estarían ganando 100 pesos. Entonces automáticamente no les estaría rindiendo. Es ahí donde empezamos a buscar valores con la policía en la cual pudiéramos llegar a acuerdos. Entonces se buscó el valor intermedio, 800, 600, y nos clavamos en 700. Y encima de eso, la policía dice, bueno, está bien, les aceptamos eso, pero generen un aporte a por lo menos 2 o 3 organizaciones o sectores sociales de la comunidad. En ese caso, acordamos que fuera la radio y la mesa de seguridad. Ese fue el acuerdo que llegamos, ¿verdad? Entonces, más bien fue una cuestión de buscarle la salida a esto. Pero como decía Ivo, aquí estamos con la democracia, ¿va? La gente llama y dice, paren, y yo, paramos. Porque tampoco puedo yo, como persona que está al frente de 5, 7, 8, 9 muchachas, permitir que la ATI me las venga a chachar. Mejor les digo que paren voluntariamente, pues, porque eso, o sea, significa, o sea, el trabajo dignifica a la persona, pero ya que te pongan una chacha, te están quitando la dignidad como persona humana, pues, y hasta ahí no lo vamos a permitir, ¿verdad? Entonces, si eso significa sacrificar la venta, entonces paramos. Ya le voy a dar Me parece que yo lo veo así como un mecanismo de chantaje, ¿verdad? Eso es, que lo veo así. Lo veo como un mecanismo de chantaje. Pero dice Mercy Diallo. Buenos días, hermanos. La verdad es que quitarle el gusto de comprar diario a nuestra gente va a ser muy difícil, porque ya se acostumbraron a ello. Yo estaría de acuerdo que se siga vendiendo y darle la ayuda a la radio y a la mesa de seguridad, dice Mercy Diallo. O sea, de que darles ayuda a las mesas de seguridad o a la radio sería entonces asumir esa responsabilidad social empresarial.
como hacen las empresas corporativas, ¿verdad? La mayor parte de las empresas corporativas en el país. Aunque no muchas no cumplen con esa responsabilidad social empresarial porque solo lo anuncian y muchas veces no lo cumplen, ¿verdad? Gracias, Mercy, gracias por su comentario. JV La Diferencia, saludos a todos. Y María Luna Castillo, saludos a todos. Y Amparo Ramírez, saludos también para todos en cabinas. Nos están viendo a través de Facebook Live. No están viendo a Gibo, pero le escuchan su voz, ¿verdad? Es el único que está fuera de cámara, fuera del alcance de la cámara, porque nuestra cámara tiene limitación, ¿verdad? Para poder enfocarnos a todos. Chilo, creo que tienes algo que aportar. Sí, es lógico que alguien que venga a afectar tu economía vas a reaccionar. Porque el empresario, las grandes empresas, lo que quieren es seguir incrementando sus ganancias cada vez. Incrementar. Mi pregunta y mi observación es esto. ¿Cuántos años tiene la diaria de estar en este país? O sea, desde la creación de la diaria de Honduras. Y no han podido incrementar el precio, el valor del premio. ¿Ok? Quizás hace más de 10 años no lo han querido incrementar. Pero bien que se ponen de acuerdo para exigir a los mayoristas que están pagando un poquito más de bajar también el valor de su pago. Pero ¿por qué la comunidad, lo que debería ser la comunidad o el país en general, es ponerse de acuerdo con la idea de que se vayan de Honduras o que incrementen el precio, el premio? Porque yo creo que hay un país en Centroamérica que lo echaron de allí. Así deberían de hacerlo aquí en Honduras. Porque estos riquillos que nunca han querido bien para el país ni para las comunidades, bien que se pusieron de acuerdo con las autoridades de perseguir a los que están pagando un poquito más. ¿Ok? Y bien que se ponen de acuerdo para controlar. Pero ¿por qué la comunidad, o sea, el país entero, no presiona a la lotería o a la diaria que incremente el premio? Así entonces la gente dejarían de comprar clandestinamente, ¿cierto? Yo creo que así lo veo yo, no sé usted. Completamente de acuerdo, y yo es que hay una cuestión. En la ley de la economía, una de las leyes de la economía, del libre mercado, la ley de la oferta y la demanda. Y están los monopolios y están los oligopolios. ¿Qué sucede en un país o en una nación donde dos empresas controlan un mercado? Le voy a poner el ejemplo otra vez de Tigo y Claro. Fácilmente se ponen de acuerdo para colocar los precios y no hay competencia. Y las propias del Estado, en este caso Hondutel, se agacha porque es incapaz de competir con estas dos empresas. ¿Qué hicieron con Digicel? La compró una de las compañías, punto. La absorbieron. Lo mismo sucede entonces con la lotería. Si solo está la Lotelsa y está Pani, entonces se ponen de acuerdo, por eso las dos empresas pagan lo mismo. Si hubiera una tercera, sería un poquito más difícil ponerse de acuerdo, me imagino, pero vuelvo al tema del dólar. Si la empresa lotense es canadiense, entonces allá sus contadores, sus dueños, trabajan con dólares y para ellos pagan el valor que era de 300 lempiras antes en dólar, sigue siendo para ellos el mismo valor en dólar. Lo que pasa es que el deslizamiento de la economía es que ya no te rinden los 300, ¿verdad? Entonces, igual estoy de acuerdo con Gibo. El problema es lo que dice la compañera Mercy. Como no te ponen una pistola para comprarla, y es una cuestión a tu libertad, si quieres comprar, compras, y si no quieres no comprar, no compras. Entonces, nosotros desde aquí decirle a la gente, no compres, bien difícil. Ahora, decirle a la gente, mira, si compras, esto es lo que pasa, esto afecta a tu economía, esto y esto. Entonces ya le das a la gente la potestad para que con argumentos propios puedan decir, consumo o no consumo ese servicio. Ahora, insisto, nuestra respuesta debe ser inteligente.
Si nosotros sabemos, compañeros, y yo se lo puedo decir con conocimiento de causa, el garífuna es uno de los consumidores de lotería por excelencia aquí en China. Te vas a Guatemala, consumen lotería. Te vas en Belice, te vas a los estados, donde llegues, consumen lotería. Ah, bueno, entonces ahí ya tenemos un problema resuelto. Si nosotros creamos nuestra propia empresa de lotería, ya tenemos un mercado fijo, ¿verdad? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y yo creo que ya llegó el tiempo también que encontremos la forma de crear algo que sea de nosotros y para nosotros. Porque esto de seguir obedeciendo a la creación de alguien más nos está llevando a la desgracia, porque echaron a la diaria de Costa Rica porque los costarricenses se dieron cuenta que la diaria solo estaba empobreciendo al pueblo, al país. So decidieron de echar a la diaria de allí y pues a la economía de Costa Rica se ha mejorado porque ahora la gente ya no tiene esa opción de jugar la diaria. So, así es de que los echaron de Costa Rica porque estaban empobreciendo al país. Ok. No, estamos haciendo negocios ahorita. No estamos Ok, cheque. Bueno, estamos anunciándole que no volame Gatao ya lo ve Justo Mejía. No dijo Gatao lo ve Justo Mejía, o sea que hey, lo ve lo acá fui Gatao. Bueno, ni me lo dije chica. No es Gatao ya lo ve Justo Mejía, ya era Lucinda. Ahora ve Justo ni lugar a ver la acá en fui Gatao. A mí digo todo. Lo hatiki ni en un lado me muso ri. Se mete, tía, la muso falo. Bueno, saludos para del artista Callita Diego. Me está viendo. Johan Álvarez dice que muy cierto lo que dice. Dice muy cierto lo que dice Don Chilo, dice Johan Álvarez. Saludos del artista Callita Diego, dice saludos a Mamacita, a Sony, a Necta, a Joaquinita, Glenda Guerrero, dice Callita Diego. I like, dice Teresa Bustillo, que nos está viendo también a través de Facebook Live. Así es de que estamos repitiendo, hay carne de tortuga ahí donde Justo Mejía. Así que acérquense por ahí, que hay carne de tortuga, pues fresca, recién traído quizás desde Iriona, sí, porque niña no tiene Matías. Sí. El tema de las tortugas. Ajá. ¿Qué pasaría si ustedes se prohíben la Exacto. Ahí, ¿qué pasaría? Bueno, Elis hace esa pregunta, formula la pregunta. ¿Qué pasaría? ¿Qué vamos a suceder? Porque a ti los vamos a prohibir la inglés, a prohibir la garífuna. ¿Cómo es? ¿Cómo se dice prohibir en garífuna? Lumay ni jamás. Lumay es jamás gatao yagat. Ay, mi jamás los hargate. Ani me gaba hemote cateliga. La hecho en gris logo. Ahora baño. Y la serie de timar jamón va a begi lujar ni ya la arma de huevo. Es que son te cate arma de huevo y abate la serie de le begi. La diga porque parece que la gente tiene que correr riesgo, entonces ellos le pasan ese valor del riesgo al consumidor final. Y llega te hicieron un güey de droga. Y ya te hicieron un güey, la diga amo de güey que no. Entonces y abate has que de begi le amo de güey hungry que a Yusubalo, Italia. Y solo que se ve. Masa compa, bueno coño no. Aí eu do meu rebo ya lu de ganhe ha hui gadau lu bien justo. Magasta huma sem se lumba ha ganhe hani hui gadau to diario ganhe. Minare. Ani ama hamuga algo da hani lu na digni. Una pregunta un poco como fuera de contexto, bueno, siempre está en el contexto, pero un poco ingenua, diría yo. Cuando hacemos una pregunta ingenua, no significa que seamos ingenuos, solo la formulamos en ese concepto de ingenuidad. ¿Qué sucederá entonces? ¿Qué podría suceder
Vamos a cambiar un poquito nuestro tema de... Vamos a ver, se nos pasó. Ajá, estamos buscando la... Ajá, aquí está. Lomo, Magaña jamás no grilla diaria. ¿Qué va a suceder? Mire, yo leí un libro, creo que es de José Saramago. Ese libro se llama Ensayos sobre la lucidez. Es un libro que consiste en que en un lugar de España se fueron a un proceso electoral. Pero el pueblo asumió una conciencia profunda de que al momento de que comenzó el proceso, nadie llegó a votar. Nadie llegó a votar. Cuando el pueblo asuma conciencia parecido a esto, nos habríamos dado cuenta que el pueblo ya adquirió una plena conciencia, ¿verdad? Lo mudi jamás budu. O sea, mudi tia budu. Ahí está, en eso consiste ese libro, ¿verdad? Lo escribió el Premio Nobel de Literatura, creo que fue. Bueno, obtuvo el Premio Nobel de Literatura Saramago, sí, claro, antes de morir, antes de fallecer. Es un escritor portugués. Entonces, buena pregunta. ¿Qué pasaría si nadie llega a comprar la diaria? ¿Qué pasaría cuando el pueblo asuma conciencia de no comprar la diaria? Entonces, obviamente esa empresa vendría bancarrota, quiebra. Porque el principal fuente de ingreso de la empresa son las personas, son los seres humanos. Son los seres humanos, a veces inconscientes, a veces conscientes. Yo digo consciente e inconsciente porque muchas veces compramos la diaria inconscientemente, pero a veces también lo compramos conscientemente, a sabienda de que afecta nuestra economía en este momento. Porque mi hija, guaqueña, liga guama, abalé como esto Teófilo, cume. Le lagumo como le pumo, pues. Ababaguni, date le liebi, más bueno tu el número, y yo te sabuga, lagumo home buga, 20 pesos tuya, y me ganas mucho azúcar. Luego bebo guaqueña, bien libo azúcar, la 20 pesos le, ñende, me ganas. Ayer. Italy. Entonces decía Liz, porque eso es una libertad plena de la persona de comprar o no comprar. Lo importante, como decía Mercy, es educar a nuestra familia, nuestra gente sobre esto. Aquí hay saludos a Ida Morales y a mi amiga Rosemary Ovado. Bendiciones a ustedes en la cabina, dice Edita Reyes. Y bueno, hay un montón de personas viéndonos a través de Facebook, pero todos están de acuerdo con el tema que estamos abordando, porque la gana nunca más mole chujaña que grilla ujali kate le que na mahamuga si dije grilla le iba la es como una bola de nieve que cada vez va creando problemas. Y lo que nosotros queremos aquí es que nosotros desarrollamos nuestras actividades sin que crea problemas sociales. Lejos de crear problemas sociales, resuelva los problemas sociales. De eso se trata. Guayabu Baya, Guayantito, Nibuchilu, La Bulisi, porque en personal, Gibe en Bugagigi, Dume luego en conformidad de Hawagubay, Misi en la Bugahon, la bajo un premio le, porque Gibelane que está un diario todo, órale, no es en una forma normal. Parece que la están manipulando. En la gente le dan la bagaño, luego bade un gato san, órale, bade a tiro san de mi cientibuitile, hongrie, ligue wayabu baya, porque mama wodigale, au engitin gige no. Mosula hamuga wadume ha logo tema le asuse dubai ati dan diaria porque gibe nya higi ubon wei haya awanya ganye. Mari ahe bagaba hin lubai dice tomar el toguye Maricela Castillo. Mabu gane bu hamasung familia peluche mabu gane ge hu. Andy Moncha Techi. Bueno, aquí no voy lala. Mari, que le saque el bebé negro bunigi habla. Efecto, tío, le nigi habla, diari. Hague bugi. Siete a ti bulu bigi uno.
Pero ani berapa buena tu makai hau magi lumio le. Hau siya ko ugu pa may rabaw le lumo me guyo. Hau ka me ti hau ka mag ay hau ka me lagu mula. Hau ka me makai hau mal me libay baba si de que o bawo ko. Aye ni le biloga. Lige tu ba boy. Ahí porque veio liguia, abangue yo numada, mabugalu Justin Parker. Veio liguia do bague Winog. Liguia lengo Justin Parker no bravo, gevene de Lambo. Hama são jóvenes. Liguia te lengo no decede. A ganhe hanumu te veio liguia pero Winog agunho uma ganhe hanumu liguia te la obra. So aí te liguia suti havene pero aí te hagia wa banif na wagu bagia habra. Porque ya obsesionar a luma tuma diaria bra sunkate hon wenede okay onke mama la ebe wenede ani da nudi ibu gaina nagambu ba kensi we wenede kabati lida gele ahwa bra Vinane. Dice Aliriano Bolis aquí, Roger Santos, dice, mira si compra la diaria, hay un beneficio. Lo que pasa es que la diaria ya lo tomo como un vicio, que día a día se va acostumbrando y vas adquiriendo un vicio que a lo largo te afecta la economía de tu familia. Un saludo a la distancia, los miro desde San Marcos, Ocotepeque. ¿Sí? Es que nos están viendo en todo el mundo, hermano, a través de Facebook Live, nos están escuchando a través de Facebook Live. Eso, o sea que el Facebook no tiene fronteras. Quizás nos están viendo en Rusia ahora que están y no nos damos cuenta. Saludos a ustedes ahí en la cabina, dice Terry Bermúdez. Bueno, hay Tortuga, Mabuli 2009 y Gadaro ya lo ve Justo Mejía. Y mire, yo leo a ti los libros, pero al final me enseño, no sé. Y a ti, no me digo lo motivo. Pero no es mamá te bugudo Gadaro ya lo ve Justo Mejía talugo hoy en Hueto Liz ani apenas por aquí van y ya no le lugar a bailarme Lida te catele ruti te creo estamos no un botón toleo botitu ese nivel de conciencia profunda del pueblo de no comprar. Abatiga ven tu la chilu. Abalabu halinumio. ¿Ya? Lenga meti. ¿Ya? Entonces compañeros, yo opino que apelamos a la conciencia humana de las personas, ¿va? Para que sepan en qué están invirtiendo su dinero. Y entonces sí, está bien, ya se enraizó el tema en Limón. Y por eso insisto en que creo que uno de los caminos correctos es crear nuestra propia lotería. Ese es uno de las salidas, ya que no vamos a poder, digamos, controlar esto. Ahora, lo otro es, regresando a lo que dice la compañera Mercy, si no se puede controlar, ¿verdad? Un saludo también a todos los que nos están escuchando y viendo. Si no se puede controlar, entonces que por lo menos genere ese beneficio social, ¿verdad? Entonces, no hemos tenido ninguna llamada, es bien curioso porque el tema en Limón es muy atractivo, pero no hemos tenido ninguna. ¿Voy para diario? Entonces, no sé, Tito, yo creo que alguien quería llamar, pero no tenía el número de la radio, a ver si repetimos ahí. Bueno, el número de la radio es el 94 95 21 00 y está habilitado, ¿verdad? Desde que iniciamos la programación del día de hoy está habilitado. Dice 12 Corazones Pastor, un saludo para todos ahí en cabina y de parte de Fabio desde Ocotepeque. Saludos para el sobrino en Ocotepeque. Ocotepeque en el oriente, ¿verdad? Cerca de la frontera con Nicaragua. Sí, si no me equivoco, por ahí, porque ahí está el Paraíso, está Ocotepeque por ahí. Sí, Guatepeque es en Comayagua, es una ciudad de Comayagua. Sí, Guatepeque es un municipio del departamento de Comayagua. Ocotepeque es un departamento y fronterizo con Guatemala, o sea que está en el oriente.
Entonces pueden llamarnos, Gabate Jaguar, lo que es Hichun y Jubalinti, Lida que gaga, no me voy a hacer ni Gabali, le Mega Humate, logo, Hatume, la mala vela, no, son ya no legal a tetea, la diga Sudin, son ya no, y líder Guyandi, aquí, Anete Guayano, respecte o logo mala la, pedite de tía, y déjate, quítale el viticatele. Entonces, lo importante es que las adicciones no nos conduzcan al extremo de destruir nuestra economía. Yo conozco una historia de una señora, no voy a omitir su nombre por razones obvias. Sí. Una señora que logró tener bienes terrenos, porque era una viuda, su esposo le dejó bienes cuando él murió, la heredó. Pero con la salvedad que la señora era jugadora compulsiva de la chica de la lotería menor de Honduras. Y se volvió tan compulsiva que cada vez que compraba lotería. Y se había vuelto como en ella una adicción que muchas veces quizás ganaba ni se daba cuenta, porque almacenaba la lotería en un lugar. Dice que un tiempo se enfermó la señora, pero siempre veían un saco en su casa, abajo de su cama. Del jato lo uno, paili, vigésimo. No, ni agua a ti, micho tu fe. Se había vuelto adicta. Hay una persona que, perdón, vamos a ver. Adelante. Sí, buenos días. Buenos días, caballero. Un tema muy interesante, ¿verdad? Nuestra comunidad, ¿verdad? Es tan pequeña que de repente las fuentes de trabajo sí. Se tocan. Pero bueno, mi criterio es que para mí que ningún tipo de lotería es un desarrollo para una comunidad no tan pequeña como esta, ¿verdad? Y la verdad es que puedan ustedes como organizadores que duran la visibilidad de nuestra comunidad ya ahora de los centros de trabajo. Entonces, yo creo que se puede buscar otra forma de cómo llevar a nuestra comunidad, pues, para que no solo uno de repente se beneficie pues, de lo que es la gestión de la lotería. Porque si nosotros nos damos cuenta, ustedes deciden que los grandes son los que se hacen más ricos y nosotros más pobres. Pues. Entonces creo, amigos, hermanos, que una lotería es tener beneficios para una comunidad, pues, porque imagínense, solo pongámonos la mano en la conciencia de la gente que matan ahí en Estados Unidos para enviarle dinero a sus papás, a sus hermanas acá en nuestra comunidad y que de repente solo agarren ese dinero para invertirlo, pues, en lo que es una lotería, porque andan 100 y 99 la llevan a perder y solo es un ganador. Pues. Es cierto. Entonces, yo creo que, bueno, en mi criterio, no sé, pues, es una opinión que estoy dando. Se debería de buscar otras opciones para tratar el desarrollo de nuestra comunidad, pues, no solo en ese aspecto, pues, porque si ustedes se dan cuenta que hay personas que en vez de comprar una libra de pollo, lo invierten en lo que es una lotería. Ustedes saben, el nombre lo dice, todo es una lotería. Así es. ¿Será que voy a ganar? ¿Será que voy a perder? Es la ley y la probabilidad. Así es. Entonces, hermanos, así como les digo, y aquí en nuestra comunidad han habido oportunidades para el crecimiento de nuestro pueblo. Lo que pasa es que a veces nosotros mismos nos dejamos caer, pues. Entonces, porque yo, según tengo entendido, que aquí han venido proyectos de pollo, cazabe, cerdo, tilapia, infinidad de proyectos. Y hago la pregunta, ¿a dónde están esos proyectos?
a dónde están los puestos de trabajo. Entonces, esa es mi forma de pensar, pues, y como cada quien da su opinión según su forma, uno mira el panorama de nuestra comunidad. Y otra cosa que me llamó mucho la atención, que hasta lo dije yo, que el hermano Yigo decía que la verdad lo perseguían por vender bengué. Entonces, son cuestiones de que quizás son ilegales, pero también era un poco de trabajo para nuestra madre, ¿no? Entonces, hermanos y compañeros, les digo de que sí hay solución. Lo que pasa es que quizás a veces nuestras cabezas no nos dejan llevar más allá, pues, porque si mandamos una semilla, ustedes saben que si nosotros no regamos la semilla, nosotros plantarla, yo creo que entonces les agradezco mucho la oportunidad, ese es mi punto de vista, ¿verdad? Entonces, ojalá pues que poco a poco saquemos adelante nuestra comunidad. Bueno, gracias, caballero, gracias por su opinión. Bueno, ya la gente está opinando, pero han opinado más a través de Facebook Live. Bueno, dice Rosy Valencia, saludos a todos y que el Creador los bendiga. Otro aspecto, Roger Santos, quisiera algún día compartir sobre la problemática de mi pueblo, Limón. Limón es lindo, lo que pasa es que nuestras autoridades no invierten en infraestructura y nosotros como pobladores nos acomodamos a vivir, nos acomodamos a vivir así. Limón necesita los líderes para que todos nos unamos y luchemos por el bienestar de nuestro pueblo, dice Roger Santos desde Ocotepec. Roger Santos es pariente de doña Nena, es de la familia de los Santos, siempre participa en con su opinión. Son las 11:54, son de las 11 de la mañana con 54 minutos. No se olviden que ahí donde don Justo Mejía hay carne de tortuga de mar, gandao, taufaluma. Hiset sacalampe muy viejo. Hiset, hasit. Y betine catichu calampe, pero bien ti bonucate ti mala. Abusene bet nasudiuni, pero así de que prepárense. Oye, calape, alguien voy a ir susi mi calacho de calape. Amo ba now. Ay, wish gali bo bua. Amo el lego ni hu, lulu bege hide que hoy calape. Mano que gente calope ya hombra. Así es de que leti mate tu mege un ligeti mahisi bueno. Pero le hembuga no gushi no le sisto ani la cate la de calope bu. Lulanti le ginu porque bui tiene que la digo bu. Bueno. Cati, le hemos como bocutijan luego. Liesa. Bueno, a mamá pues un sungi riego valió ya está Meriga cuento, ya está Nueva York, ya era Houston, Nueva Orleans, ya está Boston y Florida, Miami. Riego ya digo aquí ya está Ocotepeque, en todos lados, quizás en Tegucigalpa nos están viendo, en San Pedro Sula y otros lugares del país, y también fuera de las fronteras patrias, nos están viendo a través de Facebook Live y nos están escuchando también a través de TuneIn. Ese es nuestro. Saludos para la doctora Wendy Pérez. Amparo Ramírez dice, qué lástima, yo quiero tortuga, dice, pero está en Nueva York. Mozo mo una hanubu alibelenito, mozo mo alibele hanu gadaro todo uno hanubu. También para Cándido Gómez, para la doctora Wendy Pérez. Saludos, doctora. Doctora Wendy Pérez, una ginecóloga muy prestigiada en Honduras, egresada de la Escuela Latinoamericana de Medicina, pero con un posgrado un posgrado en ginecología obstetricia. Muy buena la doctora Wendy Pérez. Un saludo para ella. Y bueno, vamos a ver, aquí hay saludo desde Houston, Texas. Dice Pame Anto Cabrera, saludos desde Houston, Texas, nos están viendo. Saludos entonces para todos, gracias por su sintonía, gracias también por compartir con nosotros este tema, que nosotros consideramos que era importante tocarlo, porque son temas que pudieran generar problemas, lejos de crear soluciones, pudiera generarnos problemas. Lo importante es que asumamos conciencia de las cosas que nosotros estamos haciendo.
En la medida que asumamos conciencia de las cosas que hacemos nosotros, menos daño nos podría hacer cuando lo hacemos conscientemente. Cuando hacemos las cosas conscientemente, las diga, ahi, mafia o belo le wadugbe, dati le masusre dulakate, utili y saragüigari guon, ma utili uiban chigu, uti hasta Sandy, cabalicho Sandy, por ejemplo, cuando no juega cuando no juega un número que tú crees que podría haber jugado. Rosy, me encanta estar viendo este programa porque es el del pueblo y me entretiene muchísimo. Hasta me siento como que si estoy ahí, pero pronto, si Dios quiere, lo quiere, amén, dice Rosy Valencia. Bueno, Rosy nos está viendo también. Es la hermana morena, sí, Rosibel Valencia. Saludos, Rosy. Lucho, Carlito. Ahí más voy a Carlitos. Ahí, pero Tito, yo creo que era importante y los compañeros aquí de hablar de esto porque esto es algo nuevo para nosotros aquí. La diaria, esto es algo nuevo y no hemos tocado ese tema porque como dicen que pues hay algunos, 1% que los beneficia y el otro por ciento pues salen perdedores porque la diaria es 1% al favor del jugador y el 99% en contra del jugador. So, es el riesgo que uno toma para que uno pegue un número, porque 99 números están en contra de ti y un número es que está a tu favor a veces. Y en la realidad eso está destinado para que la casa siempre gane o los mayoristas siempre ganen. No va a ser el jugador, porque a veces el jugador gana algo y si sigue jugando, la mayoría de las veces, ese dinero se va de vuelta para la diaria, porque no hay un gane consistente, ¿ok? Y es veces en cuando, como hay una ahí que da proyecciones, mi chiripa, ¿ok? Eso es una chiripa la mayoría de las veces que vas a ganar, ¿ok? Sí, permítame, Chilo, es que tiene razón, Givo. Ahí aparecen a veces la brujita, que la cuestión es... Miren, compañeros y hermanas y hermanos, probabilidad. No es nada seguro. Lo que pasa es que a veces nosotros atinamos con algún número, ¿verdad? Chilo, suruti, ahí. Porque a veces los sueños también se asocian con algún número. Pero mamá te suben el número bailando. Mamá sungube. Tú grababas que ven donde hay gente abad de Gabalapato. Abad na boda ni topa umada tenga no aí. A ganha vai ter nefu gadro. Pero ganha vai nefu senga la de moço bicha o bom ganha. Aba na ganha nefu senga vai tu gi. Eu abanichu senga peso lo. Agua te nefu senga. Lo mo te le mai gunani tu nefu gube himogado na ganha. Ani lo vai te wendo suruti. Pero mama te sun wendo do los laço. Adia Chilo. Ahí no es de una cacagudu. La tilehego luego de la cacagudu que es 69. Pucha, pero como te hati, magaño con la 69. Así de que muy buena, así de que le hizo balance a bani, cate la bani de capacidad, siempre es bueno probar la suerte, ¿sí? De que pues hoy pues ya cumplimos con la tarea, de mi parte le doy gracias, thank you un logo. Entonces mejor lo hagamos manual. De nuevo, Maricela Castillo, bueno, porque siempre sabemos compartir. Es opción suya, hija. Yo creo que voy a llegar al agua. Pero al fin no voy a llegar al agua. Así de que, bueno, seguimos puesto yo y más porque yo subo. En ninguém dá muito longe do gangue, aba descanso lidangele la dagbo. Fume gogo kate, heme aguni. Porque te iru ocasión logo veio aburir badiwatia, pero mita antiti tuma diaria. Ani enda porque aquele albe benge logo nefugado veio ligue bravo, alinear-te que número nerno. Alinear-te te bra. Antes se la rouba, ligue ga holding logo aba número le bucha logo ahua 41. Ligue a rouba veio ligue. Ya ani hati logo bagien el 94. Gavene de nugget tu ma babala tu veio ligue bravo.
Éntale, Liz, Guasora. No, más porque es un zungo, pues. Pero quiero hacer referencia a un tema ahí siempre en la diaria. Porque es tan fuerte la necesidad que siente la gente de comprar su número, o tal vez no la necesidad, sino el temor de perder su número. No es la necesidad de comprar su número, es el temor de perder su número. La desesperación para ganar. Ok. Ahora bien, acaban de mencionar algo que yo he estado revisando y analizando. Este tema de la tal brujita y no sé quién es más. Mi chiripa, ok, el soñador. Me pregunto yo, ¿alguien conoce a esa gente? ¿No será maniobra de la misma lotensa de ponerte probabilidades y algunas veces que le atinen para que persigas esas cosas? Exactamente. O sea, aquí, porque de repente, esas son de las cosas que he ido analizando cuando pienso en crear la lotería. ¿Por qué la gente, y quién va a ser mi brujita? ¿Y quién va a ser mi chiripa? Porque alguien tiene que estar dando probabilidades para que la gente lo siga, y algunas veces cae, algunas veces no cae. Yo voy a ser Mr. Chiripa. ¿Verdad? Pero es muy probable que siempre sea maniobra de la misma empresa, pues. Tiene lógica lo que dice Liz. Tiene lógica lo que dice Liz, porque en las grandes empresas hay psicólogos, hay sociólogos, hay psiquiatras, hay un sinnúmero ya, exacto. Entonces, toda esta gente tiene que aportar sus habilidades, siempre para el beneficio de las empresas. ¿Ves? Puede que este soñador, mi chiripa, recibe un porcentaje, como él dice, una vez a la semana puede acertar con un número. Entonces, la gente cree en ella. Cuando sale un número, todo el mundo a comprar. Así es el negocio. All right, yeah. Bueno, señores y señoras, amigos y hermanas, amigos y amigas, gracias por su sintonía. Hemos abordado un tema importante en la comunidad, y con el ánimo de que no genere un problema, que lejos de generar un problema sea la solución. Nosotros quisiéramos mejorar nuestra economía. Sí. Nosotros aspiramos a mejorar nuestra economía, nuestros ingresos, y sin arriesgarnos mucho de lo que ya tenemos, ¿verdad? Eso es lo que quisiéramos. Pero, sin embargo, esos son algunos renglones que nos permite con cierta probabilidad de poder adquirir un poco de dinero, no todo el tiempo. Mámate un andar guagaño, ¿verdad? No todo el tiempo. No creamos que hay personas que atinan con 3 sorteos al hilo, pero no todo el tiempo, porque existe la al hilo y 20 perdidos. Exacto. Sí. Porque lo que usted invierte, lo que usted gasta en la lotería, eso es porque cuando usted no gana, no es inversión, es gasto, porque usted ya no lo puede recuperar. Así es. Buenas tardes, entonces, son las 12 con 4 minutos, y gracias a ustedes por su sintonía. Y pues ese ha sido un tema de mucha importancia, mucha participación, gracias a las personas que nos han mandado. Cándido Gómez dice: un saludo muy especial a mi prima Elsa Bermúdez y a mi cuñado Cándido Valencia. Ya están allí en Limón gozando de sus vacaciones. Bueno, saludos también para Elsa Bermúdez y también para don Cándido Valencia, que ya están acá. Hay una buena cantidad de personas ya vacacionando en la comunidad de Limón. Reciban pues la más cordial bienvenida, y que disfruten de su comunidad y disfruten su estadía acá. David Martínez, pues saludos a la brujita y a la chiripa, porque mi pisto no lo ven. Saludos ahí, dice David Martínez. Bueno, entonces gracias por su sintonía. Sarime Hon Sungubei, lo hago Hagamba Niwa, lo Harijniwa, Uguya Dimasu, Frumia Linda Sedhati. Irumu Biamilu dice bien. Ayo. Kaba Funasa
Anyagawa bute amunyego Kaba funasa ayanu hagari funanuma amunyego Kaba funasa aruma hanuma o amunyego Kaba funasa adugraha wawu amunyego Julu halidanu la reida ho Julu halidanu la rufuda ho Julu halidanu la reida ho Bedi wanyali kubukubaye Kaba funasa Anyagawa bote he amunyega Kaba funasa ayanu hagari funanuma amunyega Kaba funasa aruma hanuma o amunyega Kaba funasa adugra hawa o amunyega Agenda guardia wayunago Duhabarito Kigarinago Wakia mesa Aperidire Wagabure Matega wane Qué mala eres, porque dijiste que me querías, porque dijiste que me amarías, y sin decirme que ya había sido casada, y sin decirme que ya había sido casada. Me dijiste que yo sería el primer hombre en tu vida. También dijiste que me amaría y sin decirme que ya había sido casada. Y sin decirme que ya había sido casada. ¡Sí!
despertarme esta mañana, creí que estabas a mi lado. Me encontré con la sorpresa de que ya te habías marchado. Darle vuelta a tu almohada, me encontré con tu cartita, donde tú me estás diciendo que lo nuestro ha terminado. Fue mejor lo que tú hiciste, no me siento apasionado, ya que yo contigo nunca fui feliz. Fue mejor lo que tú hiciste, no me siento arrepentido, ya que yo contigo nunca fui feliz. Siempre traté de aconsejarte, nunca quisiste hacer caso. Yo solo estaba tratando de hacer de ti una buena mujer. Siempre traté de aconsejarte, nunca quisiste hacer caso. Yo solo estaba tratando de hacer de ti una buena mujer. Fue mejor lo que tú hiciste, no me siento apasionado, ya que yo contigo, negra, nunca fui feliz. Fue mejor lo que tú hiciste, no me siento arrepentido, ya que yo contigo nunca fui feliz. Fue mejor lo que tú hiciste, no me siento apasionado, ya que yo contigo, mami, nunca fui feliz. Fue mejor lo que tú hiciste, no me siento apasionado, ya que yo contigo nunca fui feliz. Con un dolor profundo, sin poder llorar. Luego la escarcha de los años, muriendo con un baño de angustia y mi penar. ¿Por qué esperaste tanto tiempo para irte? ¿Por qué dejaste que mi amor te aborrullara? Pudiste ver parado a tiempo y decirme, mira niño, fue un juego y nada más. Si ahora te vas en primavera, como si no supieras que para mí es mortal. Si ahora es muy tarde, siento pena, mi alma está muy llena de ti, de tu mal. Porque jurabas amarme sin sentirlo, cuando enredabas
cabello, mi cariño. Pudiste venir parado a tiempo y decirme, mira Fátima, era un juego y nada más. Una noche, inolvidado por ella, conocí la tristeza, también me conocí un dolor. Si no quisiera que nadie disfrutara de tu sonrisa, de tu mirada, si no fuera yo. ¿Por qué esperaste tanto tiempo para irte? ¿Por qué dejaste que mi amor te aborreciera? Pudiste ver parado tiempo y decirme, mira niño, era un juego y nada más. Si ahora te vas en primavera, como si no supieras que para mí es mortal. Si ahora ya es muy tarde, siento pena, mi alma está muy llena de ti, de tu mal. Porque jurabas amarme sin sentirlo, cuando enredaste con cabello mi cariño. Pudiste ver parado a tiempo y decirme, mira Fátima, era un juego y nada más. La, la
cuando te invité a pasear y cogidos de las manos fuimos sin mirar atrás, y en tu lindo rostro un gran cambio yo noté. Tristemente me dijiste que lo nuestro es de olvidar. Sombras de un ayer me lastimarán, mas tú ya no estás, ya mi vida queda atrás. Tal vez volverás a mis brazos otra vez, yo te esperaré, vida mía, aquí estaré. Sombras de un ayer me lastimarán, mas tú ya no estás, ya mi vida queda atrás. Tal vez volverás a mis brazos otra vez, yo te esperaré, vida mía, aquí estaré. Sombras de un ayer me lastimarán, mas tú ya no estás, ya mi vida queda atrás. Tal vez volverás a mis brazos otra vez, yo te esperaré, vida mía, aquí estaré. Sombras de un ayer me lastimarán, mas tú ya no estás, ya mi vida queda atrás. Tal vez volverás a mis brazos otra vez, yo te esperaré, vida mía, aquí estaré. Y desde aquel instante más no pude olvidar la llegada de una noche y su luna al contemplar. Sombras de un ayer me lastimarán, mas tú ya no estás, ya mi vida queda atrás. Tal vez volverás a mis brazos otra vez, yo te esperaré, vida mía, aquí estaré. Sombras de un ayer me lastimarán, mas tú ya no estás, ya mi vida queda atrás. Tal vez volverás a mis brazos otra vez, yo te esperaré, vida mía, aquí estaré.
Yo debí estar loco al no darme cuenta que me quería, mientras tú para mí eras como una extraña. Grande fue mi dolor al saber cómo te hacía sufrir. Por eso lloro en silencio al verte tan indiferente conmigo. Pero yo sé que la culpa fue mía, lo sé. Grande fue mi dolor. Yo debí estar loco al no darme cuenta que me quería. Y mientras tú para mí eras como una extraña, grande fue mi dolor al saber cómo te hacía sufrir. Por eso lloro en silencio al verte tan indiferente conmigo. Pero yo sé que la culpa fue mía, lo sé. Pero hoy me marcho muy lejos, a donde nadie pueda verme, a un lugar muy lejano. Grande fue mi dolor al saber cómo te hacía sufrir. La 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 la. Grande fue mi dolor. No vayas a decirme que te dé mi sueño, no vayas a contarle a tu amiga más bien que tú quieres esperar por estar a mi lado y tú ya no me quieres, ya eso ya lo sé. Tal vez
solo me hacen falta. No quiero ser esclavo del silencio fatal. De todo me doy cuenta, de cosas y locuras. Si todo lo que tiene a otro entregara, y aunque me ruegue yo no vuelvo contigo, y aunque me implore yo no sé perdonar. Eso me pasa por haberte querido. Si a veces quiero verte, a veces de verdad, y aunque me ruegue yo no vuelvo contigo, y aunque me implore yo no sé perdonar. Eso me pasa por haberte querido. Si a veces quiero verte, a veces de verdad. Si es por amor, cariño, escucha esta versión musical para que así me recuerdes. Y es por eso que te digo, a veces quiero verte, a veces de verdad. Con el permiso de mi brother. Contigo, mi amor, qué bonito es ver cómo la vida se hace más feliz. Contigo, mi amor, qué difícil es conocer tristezas, conocer dolor. Las palabras queridas muchas veces no bastan para que tú comprendas este amor son momentos distintos. Cuando estoy a tu lado, yo jamás he soñado tanto amor. Con la compañía de Nicanor, mi brother. Cuando escuches estas palabras sinceras, coloca tu mano izquierda sobre tu hombro derecho y tu mano derecha sobre tu hombro izquierdo. Aprieta con todas las fuerzas de tu corazón. Piensa que estoy entre tus brazos y recuerda los bellos momentos cuando estuvimos juntos. Sabes, mi tierna, que yo no puedo vivir sin ti. Contigo aprendí que el amor no existe si tú no estás. Quiero que sepas que yo por siempre te amaré, pues sé que mi corazón, amor, yo jamás te lo negaré. Quiero que sepas que yo por siempre te amaré, pues sé que mi corazón, baby, yo jamás te lo negaré. Y yo que juraba que jamás me iba a enamorar, pues todo lo tomaba como un juego y nada más. Yo creí que jamás me iba a enamorar. Yo creí, baby, que jamás me iba a enamorar. Y pensar que he andado por el mundo perdido y equivocado, al igual que muchos por ahí, que cuando nos falla nuestra pareja, nuestro amor,
nos ponemos a buscar culpables, cuando en realidad es nuestra propia culpa. Ahora entiendo tu sufrimiento, cuando nunca estuve, cuando más me necesitaste, porque ya te perdí, lo acepto, te amo. Quiero que sepas que yo por siempre te amaré, pues sé que mi corazón, amor, yo jamás te lo negaré. Quiero que sepas